Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este miércoles, día 6 de abril de 2022. Estamos en el día 42 de la guerra de Ucrania y el paisaje no varía. Rusia recrudece sus ataques contra algunas de las principales ciudades ucranianas, incluso sobre algunas de las que ya están prácticamente devastadas, como por ejemplo sobre Mariupol. Y mientras tanto, la comunidad internacional sigue analizando y anunciando nuevas sanciones contra Vladimir Putin. Verónica Jorro. Los ataques continúan por parte de las fuerzas de Vladimir Putin en varias regiones. Sobre todo, se recrudece la agresión contra el asedio de la ciudad de Mariupol, donde al menos 100.000 personas estarían atrapadas en pésimas condiciones, sin comida, sin agua, sin luz. A esto se ha referido Volodymyr Zelensky en su intervención, esta vez en el Parlamento de Irlanda. Para Rusia el hambre es también un arma contra nosotros, gente común, un arma para dominar. Además ha explicado que Rusia está bloqueando los puertos y los barcos para evitar las exportaciones ucranianas. También asegura el gobierno ucraniano que las tropas rusas se están reagrupando y preparan una operación ofensiva en el este del país para intentar controlar totalmente las regiones de Donetsk y Lugansk. Hoy, por cierto, el Kremlin ha asegurado que aceptaron retirar sus tropas de los alrededores de Kiev como gesto de buena voluntad destinado a impulsar las negociaciones de paz. En este sentido, aseguran que las conversaciones entre Moscú y Kiev continúan pese a las acusaciones de crímenes de guerra en Bucha, lo que Rusia rechaza rotundamente. Mientras, la Unión Europea sigue estudiando nuevas sanciones para frenar la guerra y si ayer propusieron prohibir las importaciones de carbón, tarde o temprano lo harán con el gas y el petróleo. Lo ha dicho en el Pleno del Parlamento Europeo el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. El nuevo paquete incluye la prohibición de importar carbón y yo considero que las sanciones contra el petróleo y el gas ruso también serán necesarios tarde o temprano. También presente en ese pleno la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que ha garantizado que el quinto paquete de sanciones, que incluye el embargo al carbón, además de cerrar los puertos europeos a navíos rusos y más medidas contra el sistema bancario, no será el último. Tenemos que ir aumentando gradualmente las sanciones. Nuestras sanciones son duras, dice von der Leyen, porque limitan las opciones políticas y económicas del Kremlin y son inteligentes porque afectan más a Rusia que a nosotros. Y, señorías, estas sanciones no serán las últimas. Rusia ha respondido. El ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, lo tacha de chantaje energético y el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, ha anunciado que denunciarán las sanciones económicas en su contra ante tribunales internacionales. Esta tarde, la Asamblea General de la ONU vota la suspensión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos. Saben, por otra parte, recordamos todos que ayer cuando Zelensky, el presidente ucraniano, se dirigió al Parlamento español, hizo una petición explícita a 3 empresas, una de ellas Porcelanosa, para que dejaran de trabajar con Rusia. Hoy el presidente de Porcelanosa, Silvestre Segarra, ha estado en el programa de Federico Jiménez Los Santos esta mañana y ha aclarado que Porcelanosa hace mucho tiempo que no trabaja con ellos. Porcelanosa directamente no ha operado en Rusia ni ha tenido nunca ninguna inversión. Nosotros siempre hemos vendido en Rusia a través de agentes multimarca. Obviamente, si ellos tienen stock disponible, durante algunos meses se puede continuar vendiendo Porcelanosa, igual que otras muchas marcas del sector. Pero nosotros desde primeros de marzo ni hemos hablado con esta gente ni nada de nada. Se ha hablado mucho de la guerra hoy en la sesión de control al gobierno en el Congreso de los Diputados, hasta el punto de que ya todos los grupos de la oposición, luego lo veremos, le dicen al gobierno que amen ustedes de cantinela. Es que todos los problemas que tenemos parece que vienen de la guerra, como si fuera ese, digamos, el cajón desastre al que imputarle todas las inoperancias, dice la oposición, de la gestión del propio gobierno. Saben que Núñez Feijóo no está en el Congreso de los Diputados y por lo tanto no puede protagonizar los careos parlamentarios con el presidente del gobierno. Y la decisión que tomó Feijóo es, cuando haya sesión de control o cuando haya grandes debates parlamentarios, el antagonista del señor Feijóo será la portavoz parlamentaria del grupo Cuca Gamarra. De tal manera que el encontronazo más esperado esta mañana era el de Cuca Gamarra con el señor Sánchez, presidente del gobierno. La verdad es que no ha defraudado, porque al final han salido a relucir algunas de las cuestiones más palpitantes en la actualidad política española. Escuchen. Acaba de decirlo el Banco de España. Este año vamos a crecer un 4,5%, casi un punto por debajo de lo esperado. Que con una inflación estimada del 10% para muchos meses, lo que dibuja es un escenario francamente difícil. Un escenario que usted ignora
y obvia. Señor presidente, ¿qué futuro le espera a la sociedad española con su gobierno? No sé si usted estuvo ayer en este mismo hemiciclo, no sé si se ha enterado de que hay una guerra que está sufriendo Europa, no sé si ha visto las imágenes de Bucha, si ha visto las imágenes de Mariupol, no sé si se da cuenta de que llevamos mascarilla y estamos atravesando una pandemia. Es decir, el mundo de Europa y por extensión España estamos sufriendo las consecuencias de la pandemia y de la guerra. Pero la cuestión no es tanto la guerra, la pandemia, sino cómo respondemos a la guerra y a la pandemia, señoría. Y tenemos que ver si actuamos o no actuamos, y en su caso, si continúan estorbando o empiezan a ayudar al Gobierno de España, que es ayudar a su país. Hay otra manera de gobernar, señor Sánchez. Su fracaso es evidente. Escuche mañana al presidente Feijóo y haga las dos cosas que usted sabe hacer bien: copiar y rectificar. Copie las propuestas que le va a plantear el Partido Popular y rectifique sus nefastas políticas que nos están llevando a la ruina. Hay otra manera de gobernar, sin duda alguna, señoría. Ustedes cuando están en la oposición bajan todos los impuestos. Cuando están en el Gobierno suben hasta 50 impuestos, señoría. Eso sí, recortan el estado del bienestar. Bueno, hemos resumido en minuto y medio lo que ha sido el enfrentamiento esta mañana, la sesión de control. Yo creo que el más esperado y también el más característico. Les decía al principio que además, si lo analizamos con un cierto detenimiento, veremos que han salido a relucir durante esas réplicas y esas dúplicas algunas de las cuestiones más palpitantes en la vida política de hoy en día. Por ejemplo, la permanente alusión a la guerra como excusa que permite justificar cualquier problema que tengamos en este momento planteado en nuestro país. En segundo lugar, y esto adquiere cada vez que se acerca la fecha de mañana, cuando se van a ver las caras Feijóo y Sánchez, mayor importancia. La referencia permanente del Gobierno, y ha sido muy llamativo, y ahora lo veremos, a la vinculación del Partido Popular con la extrema derecha. Lo que quiere el Partido Socialista, me parece a mí, y luego trataré de justificarlo, es decir, miren, señores del Partido Popular, no digan que hay un nuevo Partido Popular. Ustedes son lo mismo y siguen con los mismos. Y por lo tanto yo no me puedo entender con ustedes. Yo quiero poder decir que ustedes siguen siendo el mismo Doberman con distinto collar. Y luego hay una tercera cuestión que ha salido a relucir, que es propiamente las propuestas que mañana le va a llevar Feijóo a el señor Sánchez. Escuchábamos a Cuca Gamarra diciendo: escuche usted las propuestas que tenemos que hacer, y se refería a los impuestos. Y ha dicho el señor Sánchez que no quiere bajar impuestos. Pero bueno, guerra, Vox, impuestos. Estos son, yo creo, que los tres epígrafos que podríamos desglosar, y que efectivamente han tenido un protagonismo muy llamativo en la sesión de control de esta mañana, hasta el punto de que todos los grupos de la oposición, del bloque del centro derecha, le han dicho al gobierno: vale ya de invocar la guerra como justificación de todos nuestros problemas. Escuchen, por ejemplo, a Espinosa de los Monteros. Da igual lo que preguntemos, ustedes, Franco, virus, Putin. Tras 15 meses consecutivos de subida de precios de la cesta de compra, ustedes nos dicen que la culpa es de Putin. Franco, virus, Putin. Escuchen ahora al portavoz de Ciudadanos, Edmundo Val. Ya se lo digo yo, sí, Putin es el culpable de la guerra. La guerra nos ha agravado la situación económica, pero siempre llegamos los últimos a las reformas, y eso es porque el Gobierno no hace sus deberes. ¿Qué réplica le ha dado la vicepresidenta a los grupos de la oposición? Porque ha tenido que lidiar con varios de ellos. Pues sí, efectivamente estamos en guerra, pero a pesar de todo, España está mejor que algunos, la mayoría de los países de nuestro entorno. Estamos en una situación de guerra, en efecto. Eso lleva a revisiones a la baja del crecimiento, revisiones al alza de la inflación. Le voy a señalar cuáles son las tasas de inflación más recientes de países de nuestro entorno: el 11,9% en Holanda, el 11,2% en Letonia, el 14,8% en Estonia y el 15,6% en Lituania. ¿Y por qué no sigue usted citando más ejemplos, señora Calviño? Porque si hubiera citado más ejemplos, hubiera tenido que recurrir a los países que tienen una inflación que está por debajo de la española. De hecho, como le ha recordado hoy precisamente Edmundo Val, la media de los países europeos está muy por debajo en términos de inflación de lo que está marcando nuestro país. 9,8 de inflación, que está muy por encima de la media de la Unión Europea, que usted elige solamente los países que le convienen. Es prácticamente el doble que la de Portugal. ¿Esto es la excepción ibérica o es la excepción española?
Bueno, esta es la manera tan típica de los debates parlamentarios de contar cada uno la verdad que más le favorece, sin tratar de contemplar la totalidad de un efecto. No es nada nuevo, pero conviene que nosotros estemos avisados a propósito de cómo lo plantean en función de sus respectivos intereses. Bueno, lo importante es que mañana se va a producir, les decía, un encuentro entre el presidente del Gobierno y el nuevo jefe de la oposición, el señor Feijóo, y que se está caldeando el terreno y mucho para ver cómo se salda ese primer encuentro bilateral entre los dos. Hoy ya la vicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño, le ha dicho a la bancada del Partido Popular: ustedes no hacen propuestas constructivas. Estamos en una situación grave. ¿Cómo no vamos a preocuparnos? ¿Cómo no vamos a compartir la preocupación, la zozobra, la pena que sienten los ciudadanos españoles? Pero eso, señoría, no nos hace perder el sentido de la realidad, no nos hace paralizarnos, como parece que les suceden a ustedes, que están en bucle, constantemente repitiendo los mismos argumentos sin hacer ni una sola propuesta constructiva. Pues me temo que mañana va a tener usted que soportar 2 tazas más del mismo caldo, porque ya sabemos que efectivamente el Partido Popular, no sé si en bucle o no, va a volverle a decir al presidente del Gobierno que lo que tiene que hacer con carácter inmediato es bajar los impuestos, empezando por el IRPF. Y no es algo que me invente yo, es algo que hoy ha querido explicitar claramente el señor Núñez Feijóo, que como no está en el Parlamento, tiene que suplir esa ausencia acudiendo a distintos medios de comunicación. Hoy lo ha hecho en Telecinco. Una bajada inmediata, una bajada concreta y probablemente a lo mejor temporal, pero una bajada inmediata del impuesto de la renta para devolver liquidez a las familias y poder hacer frente al incremento de los precios de un 10% es una propuesta que nosotros vamos a plantear. Y además lo tenemos claro, la tenemos estudiada y se la explicaré al presidente del Gobierno. Aquí ya tenemos una primera anticipación de lo que va a pasar mañana. El Partido Popular va a seguir pidiendo bajada de impuestos y, salvo cambio inopinado del Gobierno, el Gobierno le va a decir que por ahí no se va, según la receta que ellos quieren seguir, y por lo tanto ahí va a haber una primera incomunicación. Y luego se va a producir, y ya cambiamos de epígrafe, otro episodio más mañana con toda claridad. Yo creo que hoy lo han anticipado sin ningún tipo de disimulo. Y es que el presidente del Gobierno va a sentar las bases para que el encuentro de mañana se salde sin ningún acuerdo, de tal manera que el propio Gobierno, el propio Sánchez, sus propios voceros institucionales puedan decir: ven ustedes cómo el Partido Popular no llega a acuerdos con el Gobierno. Sigue siendo el mismo Partido Popular que antes, Partido Popular que pacta con Vox. Hoy ya nos ha anticipado el propio Sánchez, durante un lance parlamentario, cuál va a ser la pregunta que mañana le hará, nada más encontrarse con Feijóo, con el propio Feijóo. Y nos gustaría saber, señoría, si ustedes van a apoyar o van a continuar estorbando con la ultraderecha durante los próximos meses, como hicieron durante estos 2 años de legislatura. Lastra, Adriana, que es, como saben, una de las personas que, en fin, le ponen voz al argumentario del Partido Socialista cuando hay que empezar a caldear el ambiente, ha cogido esta misma pregunta que le acabamos de escuchar al presidente del Gobierno y lo ha querido convertir en una especie de ritornelo hoy, durante la comparecencia que ha tenido ante los micrófonos de distintos medios de comunicación. De tal manera que queda claro, a mí me parece que queda claro, juzguen ustedes, que lo que quiere el Partido Socialista es establecer esa asociación entre el Partido Popular y Vox para justificar que no llegarán a ningún acuerdo. Durante meses hemos advertido de la deriva de un Partido Popular que se acercaba cada día más a la extrema derecha, pero ha tenido que llegar Feijóo a entregarles el gobierno y la dirección del gobierno de Castilla y León. El Partido Socialista no va a permitir que los derechos y libertades de todos los españoles sean la moneda de cambio de Feijóo en sus acuerdos con la extrema derecha. Bueno, yo estoy plenamente convencido, me puedo equivocar, que por ahí van los planes del Gobierno. Establecer esa vinculación entre el Partido Popular y Vox, que justificar de esa manera que no puede llegar a ningún acuerdo con un partido de la oposición que sigue comportándose como se ha comportado siempre, dirán desde el Gobierno, el Partido Popular hasta ahora. La cuestión es cómo va a sortear Núñez Feijóo esa acusación que ya le anticipo, en mi opinión, va a ser permanente. Yo creo que no va, digamos, a declinar por mucho que pase el tiempo. Y hoy ha tenido la primera oportunidad de empezar a construir un discurso. Le han preguntado directamente en esa entrevista en Telecinco: ¿Vox es un partido de extrema derecha? En el argot parlamentario europeo así se considera, ¿no? Decían sus compañeros de mesa que Vox está en la órbita del señor Orbán. Sí,
no está en la órbita del Partido Popular Europeo. No. Si usted hace un giro por la Cámara del Parlamento Europeo, comprenderá que Vox y el Partido Popular estamos, desde ese punto de vista ideológico, en dos planos distintos, ¿no? Yo creo que también esto nos marca una pista, de cuál va a ser la posición argumental de Feijóo. No es la primera vez que lo dice, también lo dijo Esteban González Pons hace ya algunas semanas, algo muy parecido a lo que acabamos de escuchar al nuevo presidente del PP. No somos la misma cosa y además no estamos homologados en Europa por la misma, digamos, internacional. Decía antiguamente a los grupos europeos. Y por lo tanto no me meta usted, señor presidente del gobierno, en el mismo saco. No somos iguales, aunque eso sí, ya el Partido Popular de Núñez Feijóo se está preparando para aclarar que eso no significa que no vayan a hablar con Vox. Hablarán con Vox de la misma manera que hablarán con el Partido Socialista. Mañana hablará con el presidente del gobierno y me imagino que antes o después tendrá que hablar con el señor Abascal, aunque no está en la agenda de los actos con carácter inminente del presidente del Partido Popular. Hoy ha estado en esta casa Elías Bendodo, que es el número 3 del partido, el coordinador general. Por lo tanto, después del presidente de la Secretaría General, el que más manda en el Partido Popular. Y cuando le ha preguntado Federico Jiménez Santos a propósito de si van a hablar o no van a hablar con Vox, si hay o no hay líneas rojas, como decía Casado, la respuesta ha sido esta. Yo creo que no hay que poner líneas rojas. Hablar con todos no es tragar con todo. Por tanto, vamos a hablar con todos. ¿Qué significa esto? Que igual que podemos hablar con el PSOE, podemos hablar con Vox, pero sin ningún tipo de problema. Es más, esto no es una declaración de intenciones. En Andalucía lo hemos venido haciendo con normalidad. Por lo tanto, hablarán con unos y hablarán con otros. Esta es la posición bisagra que yo creo que quiere establecer como pauta de conducta el señor Núñez Feijóo. Y esto justifica también el hecho de que vaya a acudir mañana al despacho del presidente del gobierno. Entre otras cosas, porque otra cosa es que tenga margen de maniobra para conseguirlo, no, eso ya lo veremos en función de cómo vaya desarrollándose la reunión de mañana. Pero al señor Núñez Feijóo lo que le interesa es tratar de moderar la imagen de su partido, porque lo que quiere es ensanchar la base electoral, centrarlo, para entendernos y utilizar la terminología que habitualmente se utiliza en estos casos. Hoy también lo explicaba muy bien. Su proyecto consiste en eso, en ensanchar el Partido Popular, porque lo contrario carecería de sentido. Es ingenuo pensar que el presidente del Partido Popular en España no debe de ensanchar el partido para volver otra vez a recuperar mayoría de centro-derecha en España. A mí no me parece una ingenuidad, al contrario. ¿Podrá conseguirlo o no? Esto ya, insisto, es algo que tendremos que ver una vez que haya concluido el encuentro de mañana, que es además un encuentro matutino, porque ya saben que el presidente del gobierno después se va a Marruecos para tener una entrevista con el rey alauita, con Mohamed VI. Bueno, hemos hablado mucho de Vox y tengo que decirles, y quiero hacer una crónica completa de lo que ha ocurrido en el Congreso de los Diputados, que también Vox ha querido tener su cuota de protagonismo, porque un diputado suyo, José María Sánchez García, se ha dirigido al presidente del gobierno y a la bancada del Partido Socialista y les ha imputado estas comparaciones. Usted es un propagandista, como acaba de manifestar en su intervención, que deja en un párvulo alumno al doctor Goebbels. Y usted está al servicio de un sujeto que, manteniendo el símil, podemos decir que es como el Führer. Le pido que se disculpe con el presidente del gobierno ante esa comparación tan odiosa y tan falsa que acaba usted de proferir en esta Cámara. Que la retire. No tenemos por qué aceptar ni por qué soportar los insultos de la extrema derecha, de la ultraderecha en esta Cámara. Se me olvidó decir que esta réplica tan airada, tan incandescente desde el punto de vista dialéctico, la ha protagonizado el ministro Bolaños, Félix Bolaños, que es el que le decía a José María Sánchez García que retirara esa comparación. Naturalmente, desde su escaño, el señor Sánchez García decía que no lo pensaba retirar. Y a mí no me gustan estas comparaciones. Vaya por delante. Me parece que no sirven para, en fin, favorecer un clima de entendimiento y de estabilidad en la política. Esta es mi manera particular de pensar. Pero también creo que hay que ser justos. O sea, ¿por qué puede el gobierno decir que Vox son los neonazis y hablar de Hitler y hablar de, en fin, los fantasmas del nazismo y de la ultraderecha y no al revés, no a la viceversa? Es que no lo termino de entender, ¿eh? Ustedes acusan
tendrán que reconocerle al adversario el derecho a hacer lo que ustedes hacen con ellos. Es decir, tendrán que aceptar que pueden ser acusados. Pero en fin, esta es una reflexión que no pretende tampoco llegar muy al fondo, porque no me interesa mucho a mí favorecer este tipo de lances parlamentarios que, vuelvo a decir, en mi modesta opinión no contribuyen en nada a que el clima sea más o menos propicio. Es verdad que una cosa es la retórica y otra cosa son los hechos. Si a mí me preguntan, pero bueno, ¿qué le preocupa más? ¿El hecho de que se insulten o el hecho de que por la vía práctica hagan cosas que debilita el sistema democrático? Diré, naturalmente, como siempre, la retórica tiene una importancia, pero donde está el quid de la cuestión no es en lo que decimos, sino en lo que hacemos. Y hoy ha habido un lance que quiero que ustedes escuchen, no completo, porque es muy largo, minuto y medio, que han protagonizado un diputado del Partido Popular, Luis Santamaría, el responsable de la cuestión de justicia, y la propia ministra del ramo, la propia ministra de Justicia, que se llama, como saben ustedes, Pilar Llop. Y la cuestión del lance es el propósito del gobierno de premiar a Dolores Delgado mediante una enmienda más o menos clandestina, que lo que pretende es conseguir que Dolores Delgado, cuando deje el cargo, tenga categoría de fiscal de sala y por lo tanto quede confortablemente colocada desde el punto de vista profesional como pago a los servicios prestados. Me parece que es muy interesante lo que se ha dicho hoy y por eso tengo interés en que lo escuchen. Todos sabemos que la enmienda 603 presentada a la ley concursal era un traje hecho a la medida de quien en realidad manda en la justicia española, que es la señora Dolores Delgado, y en pago a los servicios prestados al gobierno del que fue ministra y al partido del que fue diputada, por aquello de que favor con favor se paga. En lo que trabaja este Gobierno es en promover todas las medidas necesarias para una mayor independencia e imparcialidad de todos los órganos del Poder Judicial, donde también pertenece el Ministerio Fiscal, respecto del Poder Ejecutivo, algo que ustedes también deberían hacer renovando el Consejo General del Poder Judicial. Lo único que se les ocurre es aprobar un ascenso encubierto a la señora Dolores Delgado que le va a permitir saltarse 470 puestos del escalafón. No lo debatieron con el Consejo Fiscal, no preguntaron al Consejo General del Poder Judicial, no avisaron a sus socios y presentaron la enmienda 4 minutos antes de que finalizara el plazo de presentación de enmiendas a hurtadillas y para ver si así colaba de alguna manera. Señora Llop, usted también mintió cuando dijo que estaban cumpliendo con el mandato de Greco, que por cierto ya ha salido a desmentirla usted, anunciando que desconfían de la medida aprobada para la señora Delgado, como también ha hecho la Eurocámara, que entiende el ascenso de Delgado como lesivo para el interés público. Señoría, el Gobierno está comprometido con adoptar todo tipo de medidas que sean necesarias para garantizar una mayor independencia, imparcialidad, separación de la Fiscalía respecto del propio Poder Ejecutivo. La enmienda del Grupo Socialista, a la que usted ha hecho referencia, responde, a juicio de este Gobierno, a una recomendación del Grupo de Estados contra la Corrupción. Hoy es miércoles, es día 6 de abril de 2022, así que vamos a completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Carmen Arreaza, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. El Gobierno ha confirmado esta mañana que a partir del miércoles 20 de abril se podrá prescindir de la mascarilla en interiores. Se prevé que solo hay algunas excepciones para mantenerla, como en hospitales, residencias de ancianos y transporte público. Detalles que el Ejecutivo aclarará en el Consejo de Ministros del próximo martes 19 de abril, como ha señalado la ministra de Sanidad, Carolina Darias. La hoja de ruta sería 19 de abril Consejo de Ministros, 20 de abril publicación en el Boletín Oficial del Estado y entrada en vigor el mismo día de su publicación, es decir, el 20 de abril. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha celebrado hoy que por fin, ha dicho, se haya activado el acuerdo entre el Partido Popular y Vox para gobernar en Castilla y León e investir como presidente al candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, el próximo lunes 11 de abril. Entre lo pactado estaría la regularización de la violencia intrafamiliar. Por otro lado, según el CIS andaluz que hemos conocido hoy, el PP ganaría las elecciones en Andalucía con 44 escaños y podría gobernar con mayoría absoluta, pactando con Vox, que alcanzarían los 22 diputados regionales. Precisamente el presidente de la Junta, Juanma Moreno, no descartaba hoy el adelanto electoral. Me encantaría agotar la legislatura, para mí es como un sueño agotar esa legislatura, pero por otro lado es verdad también que la legislatura se agota prácticamente y tácticamente en el mes de junio, ¿no? Por tanto, vamos a ver cómo evolucionan las cosas, tomaremos una decisión pensando en el interés de Andalucía.
Y este miércoles arranca la campaña de la declaración de la renta con algunas novedades. Leticia Vaquero, buenas tardes. Buenas tardes. Desde hoy podemos solicitar el borrador de la renta 2021, así como presentar la declaración, pero solo a través del portal de la renta o de la aplicación para el móvil. La campaña se prolongará hasta el 30 de junio. La agencia tributaria prevé ingresar 13.400 millones de euros, casi un 11% más que el año pasado. Jesús Gascón es su director general. Los datos, como de costumbre, son muy llamativos. A las 10 de la mañana llevábamos ya 382.000 presentaciones y lo que significa un 3,9% más que a la misma hora del año anterior. Entre las novedades destaca la inclusión de una casilla especial destinada a la tributación de las criptomonedas, cuyo objetivo es controlar aún más las inversiones y hacer frente al fraude fiscal. Se reducen las desgravaciones de planes de pensiones privados a 2.000 euros como aportación máxima. Además, se ha creado un nuevo gravamen para las rentas del trabajo superiores a los 300.000 euros y se incrementa un 1% el impuesto sobre el patrimonio para los superiores a los 10 millones de euros. Gracias, Leticia. Más cosas. Activistas del movimiento Rebelión Científica han protagonizado este miércoles una protesta frente al Congreso contra la nueva ley de cambio climático, en la que han arrojado pintura roja a la fachada y la escalinata de la entrada de la Cámara Baja, conocida como Puerta de los Leones. El diputado de Unidas Podemos, Juan López de Uralde, ha defendido esta acción. Evidentemente, el cambio climático es gravísimo, es una situación de extrema gravedad y hay que actuar. Entonces, a mí me parece que es una acción no violenta. Yo lo he hecho en muchas ocasiones y me parece que es adecuado. Sepan también que un alto cargo de la Consejería de Igualdad de la Comunidad Valenciana, dirigida por la también vicepresidenta del Ejecutivo, Mónica Oltra, cuestionó la veracidad de la declaración de la menor abusada por su marido, Miguel Ángel Pérez. La comparecencia del jefe de sección del menor de la Consejería de Igualdad Valenciana, Francisco Soriano, que publica Libertad Digital ante el titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, Vicente Ríos, se producía el pasado 3 de marzo en el marco de la causa sobre el encubrimiento de los abusos sexuales del marido de la vicepresidenta valenciana y consejera de Igualdad, Mónica Oltra, a una menor tutelada de 14 años. El testimonio de Soriano muestra cómo la consejería de Oltra cuestionó la veracidad del relato de la víctima para desacreditarla. La información que le trasladan es que no resultaba veraz la información que había proporcionado la menor. Ese es el tema siempre que gravita en todas las informaciones que a mí me transmiten, sí. Que no hay veracidad. Nosotros nos ponemos inmediatamente nos creemos lo que nos dice la menor y ponemos a averiguar qué ha pasado. Vale. Pero de las informaciones de todas las fuentes a las que se acude no hay respuestas que nos indiquen que lo que está diciendo esta menor se corresponde con la veracidad. Según el alto cargo de Oltra, se realizó un seguimiento del caso de abusos a la menor para tratar de clarificar si lo que decía era creíble o no. Recordamos que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ratificaba el pasado mes de septiembre la condena de 5 años de prisión impuesta al marido de Oltra, Luis Ramírez, por estos hechos. Y acabamos contándoles que la Guardia Civil ha intervenido en las últimas horas el coche de uno de los amigos que estuvo con Esther López la noche en la que la joven desapareció en Traspinedo, en Valladolid. La investigación bajo secreto de sumario podría resolver si este hombre estuvo implicado en el supuesto atropello de la joven, cuyo cadáver apareció el pasado 5 de febrero. En casa de Herrero. Es Radio.